No sé si nos contará por qué. Bueno, en su charla nos va a hablar de los mecanismos cerebrales de la visión, de que ver es realmente una imposibilidad matemática y de la paradoja de que realmente solo vemos, entendiendo ver como entender, aquello que ya está en nuestra cabeza. Explícanoslo. Luis, con todos vosotros, Luis, que no me sale el apellido, Martínez. Luis Martínez, perdona. A ti. Bueno, venga. Puedo probar a gritar un montón, pero a lo mejor... Si grito así, sí. Ahí está. Vale, ahora está. Por desgracia, para mí me gusta en ese orden. Cerveza primero y balonmano después. Entonces, al final, jugando siempre acababa siendo un pequeño desastre. Como dice Víctor, nos dedicamos en mi laboratorio a entender cómo el cerebro entiende visualmente el mundo. Y es un pequeño problema porque es una imposibilidad matemática. Para empezar, ese es el principal problema con el que se enfrenta el cerebro para comprender el mundo. Y es que, si estáis viendo aquí esta figura de Shigeo Fukuda, es una estructura en 3D que cuando está iluminada desde un punto muy concreto, que es exactamente el que simularía vuestra sala, aquí proyecta esta silueta sobre la pantalla que está al fondo. Si tuviéramos que predecir qué es lo que estamos viendo basándonos en la silueta, jamás diríamos que es una montaña de basura con gaviotas, que es realmente lo que es en 3 dimensiones. Y esto es porque en realidad hay infinitas posibles configuraciones de objetos en 3 dimensiones que proyectados, o sea, que iluminados desde un punto muy particular, proyectarían exactamente esta misma sombra. Darle la vuelta al problema inverso de la percepción es un problema, como decía, que es una imposibilidad matemática y el cerebro tiene que resolver de alguna forma. Lo que creemos que está haciendo es aplicar estadística de una manera creativa, es decir, voy a adelantarme un poco a la charla, pero lo cuento así. Estamos acumulando percepciones a lo largo de toda nuestra vida como esta, a las que correlacionamos la identidad de los objetos en 3 dimensiones que nos rodean. Y eso lo podemos hacer pues, guiándonos también por otros sentidos, como el del tacto, etcétera, y otro tipo de pruebas. Eso lo hacemos desde que somos muy pequeñitos para aprender a ver. Esto es algo que Casto decía en la primera de las charlas. Tenemos que aprender a ver también. Esto es algo difícil de apreciar cuando estamos observando a un niño pequeño porque no deja ningún rastro. Pero es realmente una de las cosas más difíciles que aprendemos. Tardamos bastante en aprender a ver. Necesitamos una gran cantidad de experiencia visual para poder hacerlo bien. Y es algo que cuesta mucho simular en un ordenador. Igual que cuesta mucho caminar, por ejemplo, mientras no cuesta tanto simular alguna de nuestras otras capacidades cerebrales. Este es el principal problema, pero no es el único. Otro problema importante es el de la cantidad de información. Recibimos alrededor de unos 70 gigabytes de información por segundo visualmente. Para daros una idea, esto sería equivalente a ver una película de cine con todos sus diálogos, su banda sonora y sus imágenes. Por segundo serían 70 películas, por lo tanto, por segundo. ¿Vale? Esto es tremendamente costoso, no solo desde el punto de vista de procesamiento de información, sino también desde el punto de vista metabólico, porque va a costar muchísimo transmitir esa información, no solo desde el análisis, sino también de la transmisión. Obviamente no analizamos toda esa información. Ni siquiera la vamos a pasar más allá del primero de los estadios, del procesamiento que sucede en el ojo. Jamás va a entrar nuestro cerebro. Es decir, si lo hiciera, estaríamos acumulando tal cantidad de información que en esta jornada de Naucas Coruña Neurociencia estaríamos asimilando el equivalente a 1 petabyte de información aproximadamente. Dentro de unos días, lo que vais a recordar de toda esta jornada de Naucas Coruña, con muchísima suerte, cabría en un disco portátil de estos que os lleváis, en un pendrive de unos poquitos gigabytes. ¿Vale? O sea que hay un filtraje súper potente de información. Además, esta información viene de una forma muy particular. Tenéis aquí una imagen que, si os pregunto qué es lo que veis, pues todos, o más o menos la mayoría, me diréis que es una cara. Cuando en realidad es un bosque que la disposición de las ramas, las hojas, está generando esta otra información, que es una información que
no es explícita, sino que es implícita, que está construida internamente en nuestro cerebro, ¿vale? Y esto es importante, lo de la construcción interna. A veces los dos niveles de información, el explícito y el implícito, son muy obvios. Aquí podemos ver tanto el bosque como la cara. Otras veces es un poco más difícil de encontrar esto. ¿Cuántos de vosotros veis aquí la flecha? Y levantad la mano los que la veáis, así puedo más o menos hacerme una idea. A medida que pase el tiempo, más vais a ver la flecha, más manos se van a levantar. Vale. Bueno, la flecha está aquí, justo ahí, entre las letras E y X. Vale, hoy ya la veis todos. Ah, qué bien, qué bien. Os acabo de arruinar la ilusión de FedEx para toda la vida, a vosotros, a todos. Ya siempre la vais a ver. La historia es que esto no es casual, o sea, esto no es que las letras E y X produzcan ese contorno, que es una flecha. Esto es algo buscado por los publicistas de FedEx, que lo que hacen es la integran con todos los letreros de la firma independientemente del idioma. Vale, aquí está. Ups. Vale, aquí está. ¿La veis? Si hubiera puesto las imágenes al revés, la habríais visto inmediatamente, porque a no ser que habléis árabe, las letras no tienen ningún sentido para vosotros, mientras que la flecha sí. Entonces, de repente la flecha pasa a ser la información, las letras pasan a ser el contexto. Y esto aquí es exactamente a la inversa. Esto ya nos da más pistas también de cómo el cerebro está procesando información, y es muy interesante. Pero bueno, estas cosas de la gran cantidad de información que hay convierten el problema de ver en un problema de intentar eliminar el mayor porcentaje de información posible, quedarnos con aquella que es más informativa, que tenemos que aprender cuál es la más informativa o no, eso es otro problema diferente, pero eliminar el máximo posible y tomar decisiones muy rápido sobre lo que estamos viendo, decisiones que son, en la mayor parte de los casos, probabilísticas. ¿Vale? ¿Cómo eliminamos información? Bueno, hay muchos ejemplos de que eliminamos información, este es uno de ellos. Lo que quiero que veáis es este display de puntos de colores que van cambiando de color, y ahora miréis al punto central. Cuando miráis al punto central, dejáis de ver los cambios de color cuando se mueve el display, cuando produce este movimiento de rotación. Podéis verlo ahora también de nuevo. Aquí tenéis, cambian de forma, mirad al punto central y dejáis de verlo. Pero realmente se siguen cambiando, ¿vale? Lo que podéis hacer para descubrir que siguen cambiando es mirar de repente a uno en vez del punto central, mirad a uno de ellos y veréis que sigue cambiando si lo seguís en la traslación, sigue cambiando todo el mundo. O sea, aquí el movimiento global está oscureciendo los cambios pequeños que se producen a nivel local. Esto es muy importante. Estamos, por lo tanto, filtrando mucha de la información que nos está llegando. Mecanismos de filtraje de información hay muchos. Uno muy típico es el de adaptación. Lo que veis aquí son puntos de colores, unos más claros, otros más oscuros. Quiero que miréis al punto negro central, no mováis los ojos y me digáis lo que pasa. ¿Qué pasa con esos puntos de colores? Empiezan a desaparecer primero los más suaves, que son como este añil, después los amarillos, finalmente el púrpura. Si prestáis mucho si fijáis mucho la mirada justo ahí, pasarán otras cosas. Y es, por ejemplo, que este gris se va a hacer equivalente a aquel gris. Y esto ya da también muchísima información, y es de que estamos filtrando todo lo que pasa en nuestra periferia del campo visual. Vale, para que lo veáis todavía mejor, aquí tenéis esta imagen. Esto es una rejilla que ¿qué le pasa a la periferia? Que está desorganizada, ¿vale? Lo que quiero es que miréis al centro, no apartéis la mirada del centro y me digáis lo que pasa con la periferia, sin apartar la mirada del centro. Se recoloca toda, es alucinante, es buenísimo. Lo estáis haciendo vosotros, está pasando dentro de vuestro cerebro, porque la rejilla sigue igual de desorganizada. Lo que quiere decir es que ya no proceso la información que está en la parte más externa de esta imagen, y lo que hago es simplemente asumir, porque así me lo está diciendo mi intuición, que es exactamente igual que lo de centro, y lo relleno. Y ya está. ¿Vale? Nosotros tenemos además una capacidad muy desigual de percibir dependiendo de hacia dónde estemos mirando. En la región central, que denominamos fobia, de la retina, tenemos células como esta, que son muy pequeñitas y tienen camporreceptores muy pequeños y por lo tanto tienen una gran agudeza visual. Y en la región más periférica tenemos células como esta, que son grandes, tienen camporreceptores grandes y por lo tanto tienen poca agudeza visual. Son buenas para otras cosas, como detección de movimiento, etc., pero no tan buenas para agudeza visual. Para que os deis cuenta de lo mal que veis con la periferia, haced esto. Alargar el brazo, así. Mirad directamente a vuestra uña. Esa uña debe tener un tamaño aproximado de 1 centímetro de lado y, por lo tanto, ocupa a esta distancia aproximadamente 1 grado de ángulo visual. Bien, pues ese punto, ese grado de ángulo visual, es el único en el que veis realmente bien. Si eso no lo tuvierais, si solo vierais como veis fuera de esa uña,
seríais declarados legalmente ciegos, todos vosotros. Y ahora, haced esto otro, dejad el brazo así, alargad el otro brazo sin sacarle el ojo al de al lado, que lo va a usar después en la charla, y vais acercando la mano hasta la uña, vais acercando, 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 y os daréis cuenta de que solo veis los detalles de la otra mano cuando estáis justo enfrente de la uña. O sea, así de mal veis por la periferia. Tenemos que, por lo tanto, filtrar mucha información porque somos muy malos procesando información, ¿vale? Y para que os deis cuenta de lo malos que somos procesando información, voy a hacer un juego. Y ya sé que voy a perder como 3 minutos de la charla, pero después apuro muchísimo. Entonces, quiero que hagáis un juego. Quiero que hagáis exactamente lo mismo que voy a hacer yo, ¿vale? Voy a alargar mi mano derecha, bueno, la derecha o la izquierda, como queráis, estiro los dedos, y con el índice de la otra mano toco el dedo meñique el primero. El juego se trata en que vais a moveros posiciones de esta mano, según yo os lo vaya diciendo. Vais a tener que esperar a que yo diga ya, ¿vale? Voy a cantar un número de posiciones y os vais a mover un número de posiciones. Las reglas son que tenéis que moveros a un dedo contiguo, ¿vale? No podéis saltar dedos. Podéis volver para atrás, eso sí, pero cuando lleguéis a un extremo no podéis saltar al otro tampoco. Tenéis que, si llegáis aquí, tenéis que volver aquí, así. Este tipo de movimientos podéis hacerlo, ¿vale? Pero los otros no. Entonces vais a esperar a hacerlo a que yo lo diga, porque me voy a dar la vuelta, es un juego de adivinación, ¿vale? Voy a intentar adivinar dónde vais a acabar. Entonces me doy la vuelta y lo que quiero es que os mováis 4 posiciones, ya. Cuando acabéis avisadme que estoy dado la vuelta y estas cosas. Soy adivino, pero no tanto. Venga. ¿Habéis acabado? Vale. Ahora 3 posiciones, ya. ¿Ya está? Vale. Ahora moveros el número de posiciones que vosotros queráis, pero recordad ese número, ¿vale? Ya. Bien, volved a moveros ese número de posiciones. Ya. Muy bien. Ahora, si estáis en ese lado del teatro, moveros 2 veces a la izquierda. Si estáis en aquel lado del teatro, no hagáis nada. Ya. ¿Listo? Vale. Ahora todos juntos. He dicho a la izquierda, ¿verdad? Es un problema mental que tengo. Entonces, no sé si va a salir porque tenía que ser a la derecha. Pero es por mi... Vale, moveros todos. Estoy pensando. Vale, moveros todos 2 a la izquierda, otra vez, anda. Todos 2 a la izquierda. Todos 2 a la izquierda, que es aquel lado, creo, ¿no? Sí. Bien. Y ahora todos 1 a la derecha. A ver, me estáis confundiendo, pero a ver, ¿sí? 2. Vale. Y ahora dejar ese dedo arriba y bajar todos los otros. Vale. Somos muy, muy malos, incluido yo. ¿No os ha gustado, no? Claro. Muy bien. Estas células, por volver a la parte científica de la cosa, estas células que pueblan nuestra retina, tienen además una particularidad, y es que procesan información de una manera muy determinada. Procesan cambios, no procesan valores absolutos de cosas, es decir, de luminancia en este caso, que es la visión, sino cambios. Las hay de un tipo, que es las células OFF, que procesan decrementos locales de luminancia, y de otro tipo, que son ON, que procesan incrementos locales de luminancia, perdón. Y esto es ideal para procesar las cosas de manera relativa, no absoluta. Entonces, contraste entre regiones centrales y regiones periféricas. Cuando miramos una ilusión como esta, sabed que el círculo central es exactamente del mismo tono de gris, pero lo vemos diferente por el contexto en el que están. Si os preguntase cuál veis más oscuro, pues todos me diríais que este. Y si no, me diríais que, si no, os diría que fuerais a algún sitio, que os miraran. Este tipo de procesamiento en contraste da lugar a ilusiones muchísimo más salientes o mucho más impactantes que esta, como por ejemplo esta de Boloto y del Purves, en el que el cuadrado negro que está aquí es exactamente igual que el cuadrado blanco que hay aquí, en términos de luminancia. Solo se distingue en una cosa muy pequeña y solo tengo que eliminar esa cosa para que os deis cuenta de que es así. ¿Vale? Ups. Ahí está. ¿Okay? Eliminando la región de vecindario entre los dos, paso a verlos exactamente como son. ¿Vale?
Esto de procesar de manera relativa las cosas pasa con todo. Fijaros, en tamaño, este círculo y este círculo son exactamente iguales. Pero si yo os dijera, ¿cuál percibís como ligeramente mayor? ¿Cuál me diríais? Este de aquí, el de la izquierda, ¿no? El tamaño, como todos los chicos sabemos, también es relativo, por lo tanto, ¿no? Utilizamos mucho eso. Pero no solo pasa con eso, pasa con cualquier cosa. Fijaros en estas fotos, son de gente atractiva, famosa. Quiero que miréis ahora a esta cruz central y me digáis qué le pasa a las caras. No apartéis la mirada aquí, ¿qué le pasa a las caras? Son como deformes, ¿no? Ahora podéis mirar a las caras para daros cuenta de que no están transformadas, son fotos perfectamente normales. Volver a mirar a la cruz central. Lo que está pasando es que estáis utilizando información de una de las caras para procesar la información de la cara siguiente. Estáis comparando los rasgos de unos con los rasgos de los otros. Entonces, si pasamos de rasgos muy finos a rasgos un poco más acentuados, acentúan todavía más. Muy bien. Bastante peculiar. Vale. Y esto es algo que ya en el arte hay muchos artistas que ya teorizaban y pensaban exactamente en eso. Uno de ellos es Matisse, que decía, yo no pinto cosas, yo pinto la diferencia entre las cosas. Y le dio totalmente de lleno al problema. ¿Vale? Eso es lo que está haciendo nuestro cerebro continuamente. Y los artistas, en general, lo utilizan, aunque no lo sepan. Esto es una foto de Ronaldinho, el exjugador del Barcelona, y esta es la caricatura de Ronaldinho. ¿Quién transmite mejor la idea de Ronaldinho? ¿La foto o la caricatura? Venga, seamos serios, ¿eh? ¿Quién realmente? No es la foto, es la caricatura. ¿Por qué? Porque el artista lo que está haciendo es prácticamente cogiendo la imagen de Ronaldinho, le resta los rasgos de una cara promedio de todos los hombres del mundo y lo que queda es exactamente esto. Es aquello que caracteriza a Ronaldinho, aquello que hace a Ronaldinho diferente de todos los otros hombres del mundo. Entonces lo vemos exactamente. Esto es Ronaldinho total. En el arte pasa eso también. Estos son esculturas de la dinastía Chola en la India, que cuando los ingleses las vieron les parecían horribles porque son exageradamente pechugonas, por un lado, tienen una cintura muy estrecha y unas caderas también de nuevo muy anchas, con esa postura que es imposible de poner para un hombre, es algo que os voy a ahorrar, intentar ponerlo yo aquí, que es la postura tribanga, que se llama. Excepto por lo del pecho, las modelos reproducen exactamente ese canon. ¿Por qué? Pues porque precisamente es como si cogieras el cuerpo de una mujer, le restaras el cuerpo promedio de un hombre y lo que queda es esa esencia de la feminidad, ¿no? Eso que hace a las mujeres distintas de los hombres. Nosotros en el laboratorio estudiamos este tipo de cosas, entonces lo probamos, cogimos una mujer promedio, un hombre promedio, los restamos y efectivamente salió eso, ¿no? La modelo, la pose tribanga, todo eso y tal. Vale. O sea que estamos viendo de una manera muy particular, filtrando información porque hay muchísima información y además estamos utilizando un montón de heurísticos, como dijo Elena antes, para poder interpretar esa información en tiempo real. Ahora lo que os voy a contar es que el problema de ver es un problema muy parecido a un problema que tenemos en nuestra vida cotidiana cuando sacamos fotos como Xurxo con una máquina con una gran resolución e intentamos enviar esas fotos a través de una conexión wifi o de una conexión de cable o lo que sea a una unidad de procesamiento o a nuestros amigos por ahí. Por un lado necesitas una imagen que sea lo más de la mayor resolución posible para que se vea bien, pero por otro lado te gustaría poder comprimirla lo más posible para que llegara súper rápido a la unidad de procesamiento y con el menor coste también posible. Este es el problema que tiene que resolver nuestro sistema visual, es exactamente el mismo. Por un lado tenemos una cámara de una resolución altísima y por otro lado tenemos una larga distancia a la que tenemos que enviar esa información para ser procesada en el cerebro. ¿Cómo lo resolvemos esto? Pues lo resolvemos exactamente de la misma manera. Lo que hacemos es comprimir información, comprimimos información muchísimo, como está aquí, pasamos de una resolución de unos 105 megapíxeles a un cable que envía información que es de un único megapíxel. Esto es alucinante, pero tenemos solo 1 megapíxel de resolución en nuestro ojo finalmente, y lo que tenemos es que reconstruir la imagen después en el punto de recepción del cerebro, que es el núcleo geniculado lateral del tálamo. ¿Cómo lo hacemos? Pues, con esto, ¿cómo funciona? Fijaros. El problema está que así, esta es la imagen que sale de la retina y el cerebro a partir de esa imagen tiene que saber quién es este personaje, quién es.
Es Charles Chaplin, muy bien. Sabéis que es Charles Chaplin porque ya conocíais a Charles Chaplin antes, por cierto, y ese es el meollo de la cuestión. Si no hubierais sabido quién era Charles Chaplin, no habríais reconocido a este personaje, ¿vale? Muy bien, esto es para haceroslo un poco más fácil y aquí está la historia. Lo que hemos descubierto es que esto lo hace exactamente igual que los ordenadores. Lo que cogemos, comprimimos la imagen y en el punto de recepción en el cerebro la ampliamos. Y la ampliamos por interpolación, exactamente igual que haríamos en Photoshop cuando tomamos una imagen con el teléfono y la estiramos para hacerla más grande. ¿Vale? Exactamente igual. Vale. Y esto me lo voy a pasar. No quiere que lo pase, quiere que lo cuente, pero da igual. Esto es exactamente lo que está pasando. Codificamos la imagen en el sensor, es un sensor muy potente, como os decía, pero la comprimimos y después la expandimos de nuevo. ¿Pero qué está pasando aquí al expandirla? Está pasando que la difuminamos, eso también lo sabemos. Al estirar las imágenes por interpolación, estamos difuminando los bordes, ¿vale? Entonces, nuestro cerebro también tiene que compensar eso de nuevo. ¿Y cómo lo hace? A ver, aquí. Pues lo hace exactamente igual que lo hacen los filtros de unsharp masking o los filtros morfológicos que utiliza Photoshop también de nuevo. Hay una serie de neuronas que estiran los bordes intentando volver a la definición original, de la imagen original. Esto, por cierto, es una imagen pasada a través de un modelo de la conexión retinotalámica en nuestro laboratorio que hace exactamente eso. Toma una imagen pequeñita, la estira por interpolación y la difumina y después lo que hace es incrementar la nitidez. Exactamente igual. Es alucinante, pero es una analogía perfecta de lo que hacen los sistemas de procesamiento de imágenes artificiales. Muy bien. Los dos elementos esos de los que hablábamos, las dos células, estas típicas, unas que estaban en la fobia y otras que estaban en la periferia, unas con alta agudeza visual y otras con muy baja agudeza visual, dan origen a dos vías de procesamiento visual en el cerebro. Una de esas vías de procesamiento, que es la más importante para la resolución, para nuestra visión de alta agudeza, es la vía ventral, que termina en la corteza inferotemporal. Os decía que esas células solo medían cambios en la luminancia locales, contraste local, es decir, puntos donde hay puntos de luz blancos y negros. Esa información se combina después para dar origen a percepción de orientación, es decir, bordes orientados, que pasa en la primera de las áreas de la corteza visual, en la corteza visual primaria, por lo tanto, la primera de las áreas corticales, y nos sirve para hacer una especie de boceto de la imagen, seguir los contornos de los objetos que hay ahí. Esta información se va haciendo cada vez más compleja a medida que progreso por la vía ventral hasta que llega a las células de la corteza inferotemporal, que ahora ya no solo detectan orientaciones, sino que detectan objetos de la vida cotidiana. Y esto ya nos quiere decir, objetos típicos de los que estamos encontrándonos normalmente en nuestra vida. Esto ya nos quiere decir que ver es un proceso tremendamente creativo, porque yo no he nacido con células que detecten teléfonos móviles, no existían cuando yo nací. Sin embargo, detecto teléfonos móviles. Estoy creando esa nueva selectividad dentro de mi cerebro, continuamente. Estoy continuamente mejorando el diccionario de conceptos que tengo. El final de la percepción visual no es, sin embargo, este. El final de la percepción visual es cuando otra área de mi cerebro, que son cortezas parahipocampales, son cortezas más implicadas en memoria que en percepción visual, asocian la actividad de estas células sensibles, por ejemplo, a unos cascos o lo que sea, con el concepto de cascos, ¿vale? Esa es la parte final, porque yo ahí entiendo lo que estoy viendo. Y esto es tremendamente interesante. Esto es un experimento que se hizo hace ya unos 11 años aproximadamente, causó mucho revuelo porque se descubrieron las células de concepto que se denominaron células Jennifer Aniston. ¿Por qué se denominaron células Jennifer Aniston? Porque en este experimento los investigadores consiguieron registrar células que respondían única y exclusivamente a la actriz Jennifer Aniston, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenéis, estas son distintas fotos de la actriz Jennifer Aniston y la actividad de las células se mide aquí como puntos azules, sería una espiga, como estas que nos contó Casto a la mañana, cada uno de ellos, o en barras rojas en este histograma de aquí, de manera que cuanto más puntos o más altas sean las barras, más responde la célula. Bueno, pues esta célula respondía solo a Jennifer Aniston. No respondía a otras figuras muy famosas en Los Ángeles, estos experimentos se hicieron en Los Ángeles, por cierto, como Kobe Bryant o otros jugadores de Los Ángeles Lakers, no respondía a otras actrices como Julia Roberts, anda por ahí, no respondía a la serpiente de Helena, tal vez por eso no la vio, probablemente. Y eso que las serpientes o las arañas, como ella dijo, son animales que tienen un
significado evolutivo muy potente para nosotros, deberíamos responder a ellas, pero esta célula en concreto no respondía a ellas y tampoco respondía a otras obras arquitectónicas tan conocidas como las que hay aquí. Respondía solo a Jennifer Aniston. Y además no era nada visual a lo que respondía, porque el investigador podía decir el nombre Jennifer Aniston y la célula respondía igual, o escribir el nombre en un papel, la célula respondía igual, o decirle a la persona piensa en Jennifer Aniston y la célula respondía exactamente igual. Encontraron células para otras cosas, encontraron una de Darth Vader, por ejemplo, y la célula respondía cuando el investigador hacía esto. Lo cual es tremendamente chulo, porque ya te dice que Darth Vader tiene que estar dentro de la cabeza de esa persona para que consiga asociarlo a ese sonido. Si no, es absolutamente imposible que eso pase. Vale. Esos conceptos, esas células de concepto, lo que almacenan tampoco no son todas las posibles visiones de Jennifer Aniston. Almacenan ese concepto. Lo limpian de ruido y solo almacenan la versión idealizada de cada cosa. ¿Vale? Esto son imágenes de mujeres que están obtenidas por promediado, promediando caras, unas 20 o 30 caras de chicas de más o menos el mismo rango de edad de cada país. Y te da la visión de la cara promedio de las mujeres de cada uno de esos países que están aquí. ¿Vale? Curiosamente, Alemania y Grecia, una al lado de la otra. Muy bien. Solo almacenamos las versiones idealizadas y eso es tremendamente interesante también a la hora de reconstruir las cosas. Este también me lo voy a pasar ahora. Porque mirad lo que pasa. ¿Qué veis aquí? En esta imagen de aquí de la izquierda. Un conejo, ¿verdad? Es una bolsa de plástico de supermercado, pero todo el mundo ve un conejo porque estamos asociando el concepto conejo a esa precisa estimulación visual que tiene esa forma. Y esto es muy generalizable, todos asociamos esto con esto. Pero ¿qué veis aquí, en la parte de la derecha? A ver, no oigo bien. ¿Qué veis? ¿Un qué? Un pescador. Estamos en un rango de edad elevado, muy bien. Aquí hay un umbral que divide a la gente. Hay gente que ve un pescador, como yo más o menos, y después hay gente que ve a Anakin Skywalker o algo así, ¿no? Y esto... Mi hijo ve a Anakin Skywalker aquí, pero clarísimamente, o un samurái o alguna cosa así. Me han dicho ya de todo, mantis religiosa, un señor en una carroza, cualquier cosa. El caso es que cada uno ve una cosa diferente. Estamos rellenando con lo que ya está dentro de nuestra cabeza, estamos rellenando con nuestra experiencia pasada. ¿Vale? Y esto hace que ver sea siempre un proceso creativo, siempre. Si yo os digo, ¿qué es lo que veis aquí? ¿Qué veis? La mayor parte de vosotros un cactus o algo así. Mi hijo sigue viendo una espada, pero eso ya es otra cosa. Es el cactus. Yo puedo revolver esta información y entonces generar en vosotros algo diferente, ¿no? Ligeramente diferente. También más en algunos que en otros, eso ya depende de cada uno. Esto es de Pablo Picasso. Pablo Picasso era realmente mujeriego, entonces yo creo que él construyó esto como la manera de estimularse de manera... valga la redundancia, más efectiva. ¿Por qué? Porque dando muy poquitas pistas tienes que rellenar esto con tu prototipo ideal de lo que es una mujer desnuda, que en el caso de Picasso sería fantástico. Y él mismo dijo que el arte es la mentira que nos revela la verdad. Y esto, en realidad, es la percepción visual también. La percepción visual es la mentira que nos revela la verdad. Nosotros no vemos el mundo como es, vemos el mundo como creemos que es útil verlo para no morir en él. Vale, es un matiz peculiar, pero es muy interesante, porque a la hora de reconstruir una imagen, nosotros la reconstruimos, o sea, la imagen que nosotros vemos en la retina la utilizamos para reconstruir una escena en 3 dimensiones de la manera que creemos que es útil para nuestro comportamiento, no de la manera que realmente es, no necesariamente de la manera que realmente es. ¿Vale? Es filosóficamente diferente. ¿Qué es lo que veis aquí? Los que sepáis lo que es, no lo digáis, levantad la mano. Los que sepáis lo que es, levantad la mano. Vale. Los que no sabéis lo que es, no os lo estropeéis. Os voy a dejar un ratito más para que lo miréis, a ver si de repente aparece. ¿Lo conocéis? Alguien nuevo que de repente diga, ostras, claro. ¿Lo sabéis lo que es? Voy a hacer una pequeña manipulación. Y a partir de ese momento todos lo vais a ver, ¿vale? Era bastante alejado de lo que estabais pensando, ¿eh? Lo chulo es que ahora
ya siempre lo vais a ver también, exactamente igual que la ilusión de FedEx. No hay manera de no verlo, ya, ¿vale? Todo eso que estabais pensando de que si esto era humo que salía de algún sitio o cosas así, nada, ahora ya sabéis lo que es. Para los que ya habíais visto esto, a lo mejor no conocéis esto. ¿Cuántos conocéis esto? A lo mejor está mezclada la sala y entonces algunos de los que conocéis lo otro no conocéis esto. Bueno, da igual. Esto es una pared, ¿no? Típica. ¿Cuántos veis la piedra que hay encajonada ahí dentro entre los ladrillos? Levantad la mano. Vale, la veis bien, ¿no? Esa piedra. Vale, pues no es una piedra, en realidad es un puro saliendo de la pared. ¿Vale? Es esto. Un puro y esa es la ceniza del puro, ¿vale? Ahora volvemos atrás. ¿Cuántos veis la piedra que está encajonada entre los ladrillos de la pared? Ninguno, ya está el puro dentro. Ya está dentro el puro, ya os he metido el puro. Eso es como la Guardia Civil. Y ya no lo veis. No lo vais a volver a ver. La piedra es muy difícil de volver a ver una vez que llegáis a esto, ¿vale? Entonces, realidad o percepción es simplemente una cosa que tendremos que seguir discutiendo, porque no tenemos demasiado claro lo que es, ¿vale? Y yo creo que lo voy a dejar aquí ya, porque me quedan 15 segundos que podría gastar diciendo una tontería, pero como ya llevo media hora, pues paro justo aquí. Muchas gracias. Vamos con preguntillas. Bueno, pues ¿alguna pregunta que tengáis por ahí? Estamos todavía flipando con la vaca, ¿no? Decían por ahí en Twitter que odian los juegos visuales, o sea, las ilusiones ópticas, porque te sientes una mierda, vulnerable, y a no ser que la pilles antes de que te lo digan, que entonces te sientes Dios, que es lo que me pasa a mí. Claro. ¿Tenéis preguntas por ahí? Sí. Por allá. Hola, una persona ciega de nacimiento que de repente se le pudiera arreglar su problema, ¿podría volver a ver, o sea, podría aprender a ver siendo adulto? ¿Podría volver a ver? O sea, aprender a ver, o sea, quiero decir que podría entender Vale. al final eso. Se habló un poquito de esto esta mañana. ¿Podría aprender a interpretar algo de la información nueva? El problema es que no ha generado nunca ese diccionario, ese catálogo con el que comparamos la información. Antes pensábamos que si la recuperación de la visión se producía después del periodo crítico, es decir, después de los 3-5 años aproximadamente, la persona se iba a quedar ciega funcionalmente, aunque recuperara la capacidad de transmitir información visual hacia el cerebro, no iba a entenderla nunca y funcionalmente iba a ser ciego. Y por eso a los niños que nacían con cataratas congénitas se les adelantó muchísimo la fecha de la cirugía, a los primeros meses de vida, etc. Hace poco, un investigador del MIT indio, Pawan Sinya, se dio cuenta de que había una población muy grande de esas personas que nacían con cataratas congénitas en su país, en India, y que nunca habían sido tratadas. Tenían 20 y pico años y seguían siendo ciegos porque los ojos eran prácticamente opacos por las cataratas. Entonces creó una fundación para operarlos, que recuperaran la visión, y además, como él se dedica a estudiar la visión, pues era un modelo experimental fantástico para ver qué pasaba con esto. Y entonces diseñó todo un programa de entrenamiento visual y se dio cuenta de que había cosas como la perspectiva, etcétera, que estas personas lo recuperaban de manera prácticamente natural e inmediata, y otras cosas que no, que había que entrenar mucho más. Entonces, recuperan más visión de la que pensábamos, pero no es una visión completa tampoco. ¿Más preguntas? Si alguien tiene un micrófono en la mano, que hable. Nadie. Sí. Sí. Tu pregunta, que ahora tenemos un... Fuimos bien de tiempo. Por cierto, aprovecho para comentaros que la chica que le dio el pequeño desmayo, que ya está bien, fue una lipotimia, está embarazada y hacía mucho calorcete, pero que me dicen que ya está perfectamente. Porque estabais súper preocupados, que lo sé. Que sois excelentes personas. Adelante. Gracias. Y mi pregunta era, toda esta compresión de la información y la creación que hacemos de la percepción visual,
¿Tú crees que hay algún aspecto de la percepción que no comparta estas características? Porque a mí lo que se me ocurre, desde luego, el procesamiento del lenguaje es todo exactamente así, y la memoria, según dice Kian Quiroga, también tiene estas propiedades. Entonces, me pregunto si todos estos ejemplos que nos has ilustrado no son no solo la visión, sino toda la percepción entera. Es todo, incluso hay otro tipo de modalidades sensoriales donde a lo mejor es incluso más exagerado todo esto. Por ejemplo, hablábamos del oído, ¿no? El número de células que hay en la cóclea es bajísimo y sin embargo después expandimos eso incluso miles de veces y la mayor parte de esa expansión es creativa, de nuevo, con lo cual ahí todavía puede que sea más exagerado que en el caso de la visión, en el caso del tacto pues algo parecido, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que son principios generales. Fíjate que está basado todo en una cosa que se llama cuellos de botella, ¿no? Establecemos cuellos de botella porque en el cerebro mandar información a largas distancias es muy costoso metabólicamente porque los axones consumen mucha energía para regenerar esa señal nerviosa, esos potenciales de acción, y después ocupan mucho espacio porque como tienen que estar rodeados por una vaina de grasa como de mielina, pues ocupan un espacio tremendo. Entonces, enviar los 105 millones de axones de la retina que serían necesarios para mandar todos los píxeles que capturamos originalmente ocuparía prácticamente la mitad del hemisferio cerebral y después tendrías que escalar el resto del cerebro así, con lo cual tu cabeza sería el tamaño del teatro, aproximadamente. Bien, pues esto no es único el sistema visual. Cada vez que mandamos información al cerebro de un lado al otro, la comprimimos primero, establecemos un cuello de botella y después la recreamos. De forma que eso es una manera bastante canónica de funcionar del cerebro, digamos. Muy bien. Sí, arriba en el... Da un poquito de miedo, pero es así. Perdona. Nada. Hola. ¿Quién antes, habla? Que aquí, mueva el brazo así. aquí. Hola. Antes pusiste el ejemplo de FedEx, de aquí arriba. Ah, vale. Digo, qué confuso es, estoy hablando. Antes pusiste el ejemplo de FedEx y de la flecha, ¿no? Que en principio no se ve, pero obviamente los publicistas la pusieron ahí porque quieren que nos llegue. Obviamente hay una imagen que no vemos, pero sí vemos. ¿Cómo el cerebro diferencia lo que sí que nos debe de hacer consciente y lo que inconscientemente nos llega igual, pero sí, o sea, sí que llegó al cerebro? No sé si... Ahí podríamos estar discutiendo de nuevo 4 horas o algo así. Mira, procesamos de manera inconsciente la mayor parte de la información, de manera consciente muy poquita. Ahora, esa es una parte. Otra parte es hasta qué punto este tipo de publicidad subliminal es efectiva. Esa es otra parte de la discusión, donde podríamos discutir si es efectiva o no, en algunos casos sí, en otros casos no. Ahí también hay muchas leyendas urbanas, igual que lo de Ricky Martin y todo esto, ¿no? Pero sí es cierto que procesamos la mayor parte, es como el iceberg que puso Iciar antes, la mayor parte de la información la procesamos de manera inconsciente. Bien, la utilizamos exactamente igual, pero la efectividad de la información que no racionalizamos depende de lo expertos que seamos en analizar ese tipo de información. Y me explico. A ver, hay un experimento súper chulo de Keiji Tanaka, un japonés que se dedica a estudiar ajedrez o shogi, los juegos relacionados al ajedrez, porque son muy, muy complejos, ¿no? Entonces, en este utilizó el shogi, que es la variante japonesa del ajedrez, pero es mucho más complicado porque las fichas entran y salen de la partida y pueden ir a cualquiera de los dos jugadores casi en cualquier momento, o sea que la predicción a futuro es mucho más difícil de realizar. Como consecuencia, hay muy pocos maestros de shogi, muy pocos expertos de shogi, ¿vale? Y hay un número mucho mayor de principiantes que pueden estarse como 10 o 20 años y todavía no alcanzar el nivel de maestro. Hizo el siguiente experimento. Les ponía una imagen de una posición en partida, ¿vale? Y les pedía que le dijeran cuál era el siguiente movimiento que harían, dada esa posición de partida. Y los metió en el escáner para realizar este experimento, para ver imágenes cerebrales. Y había 2 variantes de experimento. Una en la que les dejaba ver la posición de partida durante 10 segundos y otra en la que les dejaba ver la posición de partida únicamente durante una fracción de segundo, que ahora la voy a decir así de memoria, y puedo equivocarme, pero era alrededor de 400 milisegundos, ¿vale? Muy poquito tiempo. Cuando tenían los 10 segundos de visión, tanto los expertos, es decir, los maestros, como los jugadores noveles, llamémosles así, utilizaban distintas áreas de la corteza cerebral cercanas al área de las caras, cortezas inferotemporales, por ahí, etc., ¿no?
La diferencia era que normalmente el movimiento de los maestros estaba mucho mejor justificado con respecto al devenir de la partida, era mejor movimiento que el de los noveles, pero las áreas que utilizaban eran muy parecidas. La diferencia vino cuando les dejaba ver solo durante 400 milisegundos esa posición de partida. Los noveles seguían utilizando exactamente las mismas áreas cerebrales para planear su siguiente movimiento, pero ahora el movimiento era horrible, era prácticamente aleatorio con respecto a la posición de la partida. ¿Vale? Tenían muy poquito tiempo para observarla y prácticamente hacían el movimiento al azar. Los maestros hacían un movimiento que no era tan bueno, pero era bastante bueno y, por supuesto, mucho mejor que el de los noveles. Estaba relacionado con la partida, pero la diferencia es que ya no utilizaban las áreas de la corteza cerebral, sino que utilizaban los ganglios de la base. Son unos núcleos profundos que codifican patrones motores, patrones de pensamiento y lo hacen de manera inconsciente, no son conscientes. Entonces, cuando después les preguntaba, ¿por qué has movido ahí?, ellos decían, no tengo ni idea, simplemente lo sentí, sentía que tenía que hacer ese movimiento, pero no tengo ni la menor idea. Todo eso había sido inconsciente, pero solo había funcionado en el caso de los maestros, ¿por qué? Porque eran expertos y habían ya almacenado los patrones de movimiento en una zona del cerebro. Los noveles, como no lo tienen almacenado, este procesamiento inconsciente no les sirve para nada. Bueno, no nos da tiempo a más preguntas, vale. Luis, pues un aplauso para Luis. Gracias. Ya está, ahora viene la siguiente. ¿Qué te queda? Ah, el agua. Bueno, hay colección.